cómo evolucionó la producción petrolera venezolana. Y es importante, un venezolano, una venezolana que quiera este país y se quiera sentir como tal, tiene que entender al pelo todos los temas petroleros. No puede haber venezolano que lo capturen por ahí por la vía sin saber que ha sido la historia petrolera de nuestro país. Es más, en la historia petrolera de Venezuela de los últimos 100 años se ve la historia completa de la patria prácticamente. Lo que hizo el imperialismo por petróleo lo hizo contra nuestra patria. Y lo que hizo el comandante Chávez por reivindicar el petróleo también lo hizo con nuestra patria. Así que sería bueno compartir un poco cómo evolucionó, en primer lugar, compañeros, la producción petrolera. Primera pregunta. Segundo, así bien puntual, pendiente porque después vamos a preguntar al público y va a haber premios y contrapremios. Primer lugar, ¿cómo evolucionó la producción petrolera? Segundo lugar, ¿cómo era el ingreso petrolero, la renta? ¿Cómo ingresaba? ¿Verdad? ¿Y qué hizo el comandante Chávez para recuperar la renta petrolera? Dos preguntitas para arrancar, pues. Vamos a darle la palabra, se la combinen como ustedes quieran ahorita e intercambiemos criterios. Que quiera pedir la palabra entre Rafael y Eulogio. Adelante, Rafael. Gracias, presidente. Saludo a nuestros trabajadores revolucionarios. Están acá, siempre consecuentes con la revolución bolivariana. Yo voy a ver si podemos hacer uso de esa cámara, presidente. Correcto, adelante. Cámara para 2. utilizar una gráfica que ejemplifica el tema que usted está preguntando exactamente. Nuestra producción petrolera comenzó comercialmente en el año 1914 y comenzó básicamente en manos de las transnacionales. Todo estaba en las manos de las transnacionales y las transnacionales explotaron y saquearon nuestros recursos petroleros básicamente en el occidente del país. Esta curva lo muestra, la cantidad de petróleo que se llevaron, petróleo de la mejor calidad, hasta que en el año 1970 se construyó una capacidad de producción de 3.700.000. Esa es la máxima capacidad que ha existido. Sí. Ahora, todo este petróleo se lo robaron. Todo este petróleo se lo robaron. Esta riqueza, la renta petrolera, se la llevaron las transnacionales. Las grandes economías mundiales sustentaron su desarrollo sobre este inmenso volumen de petróleo. Luego fíjense cómo las transnacionales abandonaron la producción petrolera, vino la nacionalización y en el año 1985 la producción en el país estaba en 1.681.000 barriles. Estos son números registrados del Ministerio de Petróleo. Luego vinieron la producción incremental, es esta franja azul clara, del crudo pesado y extrapesado. Nuestro país ahora se ha convertido en un gran productor, el mayor productor de crudo extrapesado del planeta, y comienza también el ascenso del norte de Monagas. Entonces, eso a finales de los años 90. Sí, a los finales de los años 90, pero esto se hizo en el marco de la apertura petrolera. Aquí un tema muy importante es que bajo el imperio de las transnacionales, todo este petróleo y su riqueza se la llevaron. Eso es lo único que explica el que siendo Venezuela el principal exportador de petróleo hasta el año 1970 y uno de los se ha mantenido siempre entre los primeros 5 mayores productores de petróleo del planeta, bueno, el comandante Chávez haya encontrado un país sumido en la injusticia, la desigualdad, la pobreza, porque se llevaban el dinero del petróleo. Luego, y para concluir este tema de la producción, cuando llega la revolución, llega el comandante Chávez, el precio del petróleo estaba, bueno, había una política de violación de las cuotas de la OPEP y el precio del petróleo estaba a $7 el barril. Comandante Chávez comienza a la política de respeto de cuotas y nos hemos mantenido en los 3 millones de barriles día de producción.
La única interrupción que usted ve aquí, que es este valle importante en la producción, y yo debo recordarlo a todos los trabajadores petroleros y todo nuestro pueblo, fue el sabotaje petrolero. Esta es la gráfica del sabotaje petrolero. Ustedes cómo hubo, en ese gráfico lo muestra con mucha contundencia. El sabotaje petrolero llevó a nuestro país prácticamente a una paralización de la industria petrolera. 23, sabotaje general. 23.000 barriles día. Pero fíjense ustedes, por la misma que nos sabotearon, esta gente que pretende gobernar el país es la misma gente que hizo el criminal sabotaje contra la industria petrolera y contra la economía del país. Pero por un lado ellos nos sabotearon y por otro lado salió la clase obrera, los trabajadores, y miren, inmediatamente se recuperó la capacidad de nuestra industria petrolera. Ellos decían que la industria petrolera solo podía ser dirigida por ellos, porque ellos son chéveres, ¿no? Solo por los pitiyanquis, por la meritocracia. Bueno, se demostró que era falso. Nuestra industria petrolera ha trabajado aún mejor hoy en manos de los trabajadores, de las trabajadoras, de la gente honesta, de la gente patriota de PDVSA. Adelante, Rafael. Esto es para introducir una discusión sobre la primera pregunta. La segunda pregunta, también me voy a apoyar en dos láminas, presidente, que es cómo se distribuía esa renta y cómo era el tema de los ingresos. Lo podemos ver muy fácil acá. Esta es una comparación de lo que son dos modelos de política petrolera. Aquí está el modelo de la antipatria, de la apertura petrolera, de la entrega. Esto se lo habían entregado a la ExxonMobil, a la ConocoPhillips, a todas las transnacionales petroleras. Y fíjense, esta es una gráfica que muestra que del ingreso bruto por barril, es decir, de todo lo que ingresa por un precio, por un barril de petróleo, en la apertura petrolera el Estado solo tenía 47% de la ganancia y las transnacionales el 53%. ¿Por qué? Porque la regalía era 1%. Oye, Rafael, compañero, Sí. esto es muy importante para todos los trabajadores, oído, y para nuestros niños jóvenes. Todos nuestros niños le mandan tareas permanentemente sobre el tema del petróleo. Maestras, maestros que nos escuchan, profesores, profesoras, pueden grabar ahí, si están viendo por televisión, en las escuelas, en sus casas, liceístas, estudiantes universitarios. Esto es de lo más importante, de la esencia, de la médula, de la revolución petrolera, de la revolución económica que hizo nuestro comandante Chávez y que nosotros vamos a continuar con el pueblo trabajador. Adelante. Entonces, gracias, presidente. Cuando el comandante Chávez llega de mano del pueblo, nos encontramos la apertura petrolera. Regalía 1%. 1%, imagínense ustedes. No pagaban nada. Es decir, de cada $100 ellos se llevaban 99 y solo quedaba uno en el país. Saqueo total. Impuestos. Regalaban el petróleo venezolano. Estos bandidos, esta derecha corrupta, esta burguesía parasitaria y vendepatria. Miren, 1% le cobraban. Le cobraban públicamente. Por debajo, mira, se agarraban todo. Bandidos mercachifles. Les daban descuentos de hasta $4 a la exportación a los Estados Unidos. La urimulsión lo vendían como carbón a $4 el barril. O sea, era un saqueo. Total, vendepatria. Era la historia del saqueo. La minoría accionaria, 30%. El comandante Chávez establece del mismo proceso constituyente y en nuestra ley orgánica de hidrocarburos, aquellas famosas leyes habilitantes que lanzó el comandante Chávez empezando la revolución, un nuevo esquema fiscal. Ahora fíjense cómo es. Esto era en la apertura, este era el país donde le robaron las prestaciones a los trabajadores, privatizaron la educación, privatizaron la salud, y esta es la revolución bolivariana. Ahora, de cada barril de petróleo, el Estado se lleva 94%. Nada más y nada menos, pues. Sí, pasamos de 47. Plena soberanía petrolera. Las empresas mixtas que están con nosotros, un 6% que todavía es bueno para ellos. Pero ¿en base a qué? Tenemos una regalía que pasó del 1
al 33,3%, un impuesto que ahora sí se cobra petrolero 50% y Petróleos de Venezuela tiene la mayoría accionaria y el control. Es decir, estos muchachos y estos trabajadores son los que explotan nuestro petróleo para beneficio del pueblo. Ahora vamos a preguntarle al público. ¿Quién nos puede explicar la diferencia entre la República del Saqueo y la diferencia ahora con la República Soberana y Socialista? Vamos a dar la palabra al compañero que se acaba de levantar aquí. Nos dice tu nombre y explícanos estos números ahorita. ¿Cómo los entendiste tú? Muy buenas tardes, presidente y toda la directiva de PDVSA, todos los trabajadores de la industria petrolera, los alcaldes bolivarianos, nuestra gobernadora Yalixa Santaella y nuestro gobernador Aristóbulo Isturi. En primer lugar, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías recuperó la industria petrolera y ahora PDVSA es del pueblo. Y eso se explica simple y llanamente en la forma, no solamente cómo se han recuperado esos ingresos petroleros para la patria, sino también cómo se reinvierten, cómo se distribuyen esos recursos en los más pobres, en los más necesitados, en los excluidos, en los que no tenían patria, correcto, en los que no tenían educación, en los que no tenían escuela, en los que no tenían salud, en los que no tenían vivienda, como nuestros camaradas y compatriotas, nuestro comandante presidente supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, les mandó a construir más de 569 viviendas hace 6 meses cuando estuvo aquí en esta baja petrolífera. A una mujer por aquí que pide la palabra. Por acá, camarada aquí al frente. ¿Ella quería? ¿Sí? Tú, dale, adelante. También ella después. Vamos a explicar estos números al pueblo, dale. Tú eres, haz como si fueras una maestra y explícanos esto que acaba de decir nuestro querido apóstol del petróleo de Chávez. Muchísimas tardes y gracias por permitirme en estos momentos poderme dirigir no solamente a los que están aquí presentes, sino a toda Venezuela. Bueno, en lo que acaba de explicar el ministro, bueno, entendí que desde el año 1914 había miseria, no había nada para el pueblo. Luego, una vez que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, Dios lo tenga en la gloria en cada espíritu de todos los venezolanos, amén, y chavistas, amén, de corazón. Dios te oiga. Sí. Una vez que llega el presidente, se da cuenta de toda aquella maldad o todo aquel desangrado que le estaban haciendo a todo Venezuela y a todo el pueblo venezolano, llevándose y dejándolos en la miseria, porque todos se lo llevaban y lo dejaban un 1%, donde un 99% era de todo el pueblo, el más necesitado. Llega Hugo Rafael Chávez Frías a defender a los más necesitados, a los pobres, porque él también sufrió, porque él también venía de allá, él también sentía lo que era pasar hambre, lo que era pasar necesidad, lo que corazón patriota, lo que es no tener ni siquiera una vivienda, ni siquiera un pan para comerse, porque había hambre. Y luego Chávez defiende con el pueblo, con su pueblo humilde, llevó a todo, levantó, le costó una grandísima pérdida cuando hubo el paro petrolero, porque aquellos que se unieron al paro, no creyeron o no pensaron la gran maldad que le hicieron, no solamente a la industria, sino al país entero, a los países también, porque de ellos también depende ahora la ayuda a esos países necesitados también. Y no es que el presidente regalaba, no es que el presidente daba, sino ayudando al más humilde, al que necesita, al que no tiene. De los pobres de América lo han llamado. De todos los venezolanos, de los pobres de América. Los países de América. Y por eso ahora les podemos dar gracias a Dios, a Simón Bolívar, porque por él también subió el legado Hugo Rafael Chávez Frías, a Hugo Rafael Chávez Frías, que ahorita vive en cada uno de nosotros. Y a usted también, presidente, le vamos a dar las gracias porque usted va a seguir su legado. Usted va a cumplir aquella palabra y todos cumpliremos aquella palabra que un 8 de diciembre a las 9:50 de la noche dijo el comandante: le dejo a un hombre humilde, a un hombre trabajador, a
a un hombre que también siente aquella necesidad de un pueblo. Es a Nicolás Maduro. Y que por alguna causa yo llego a faltar, él es el hombre al que yo escogí y el hombre al que vamos a llevar el 14 de abril a presidente de toda Venezuela. Muchas gracias. Bueno, querida Con Chávez y Maduro, camarada, el pueblo está seguro. bueno, fíjense que aquí está, esto que está aquí, ustedes saben qué es. El programa de la patria, ¿verdad? Pero verdaderamente este es el legado escrito y que nos dejó el comandante Chávez. Ustedes saben que a veces una familia tiene un padre y el padre enferma. Y cuando es un padre responsable, amoroso, prevenido, escriben un testamento a la familia y le dicen a la familia cuánto la ama, le dicen qué hacer en determinadas circunstancias, cómo guardar la casa que tienen, le dice a los hijos que deben seguir estudiando, trabajando, a los nietos, ¿verdad? Bueno, nuestro padre, Hugo Chávez, nos dejó este testamento político. Aquí nos dice a los venezolanos lo que debemos hacer este siglo XXI completo, pero inclusive nos deja detalle qué debemos hacer los próximos 6 años de la patria. Nos dice cómo fortalecer esto que ustedes están viendo, pues. Faja petrolífera del Orinoco, pleno soberanía petrolera, pero para no hablar tanto, yo voy a dejar que sea el propio Rafael Eulogio que nos explique en números redondos cuánto se recabó en dinero para invertirlo en Venezuela con esta fórmula Chávez y cuánto se hubiera recabado si hubiera seguido la fórmula neoliberal de la derecha corrupta de la burguesía parasitaria. Ahí están los números. Vamos, Rafael, pendiente, grábense los números porque ahora vamos por 2 más. Aquí tenemos una compañera que pidió la palabra y otro compañero que está por aquí, pendiente con los números, 0 discurso. Vamos a hablar números concretos, logros concretos. Gracias, presidente. Bueno, como dice el presidente Chávez, hablemos con la matemática, con los números. En esos periodos de la apertura petrolera, fíjese esta gráfica, están los últimos 10 años de la Cuarta República y están los años de la Revolución. Esto que tenemos aquí era el ingreso fiscal petrolero, es decir, había casi desaparecido. En el periodo solo se recaudaron 23.400 millones de dólares. ¡Qué vergüenza! Este era, mientras esto sucedía, el petróleo se entregaba con descuento, no se pagaban regalías, se transfirió la riqueza de los venezolanos al exterior. Por cierto que son los mismos pelucones, presidente. Así es, son los mismos. Ahora aparecen como asesores, escribiendo el programa de gobierno de los fariseos, los pelucones fariseos fariseos hipócritas que quieren ponerse el color del tricolor nacional y les queda grande porque su corazón es un corazón vendido. Adelante. Ahora, desde que llega el comandante Chávez, él se ocupó de 2 cosas. Primero, recuperar el precio del petróleo. Y ha subido hasta los niveles actuales de $100 el barril. Eso no es por azar. Eso es porque la OPEP se fortaleció con el comandante Chávez. Y luego la plena soberanía petrolera. Mire, este ha sido el ingreso que se ha recuperado para la nación. 427.700 millones de dólares. Pero además, no es solamente que se recupere para el país, sino que lo revolucionario de la política del presidente es que, como decía la compañera, este dinero es el que ha sido dedicado a las misiones, a la salud, a la educación, bueno, a todo el beneficio de nuestro pueblo. Correcto. Y a la gran disputa con la oligarquía. Bueno, y lo dice
Naciones Unidas. Ustedes saben que Venezuela en el año 2012 mejoró el índice de desarrollo humano y subió en los puestos internacionales con el reconocimiento que nos da Naciones Unidas. Pero además, ayer el Instituto Nacional de Estadísticas informó oficialmente, esto tiene que darle una gran alegría muy grande a nuestro comandante, donde él esté, porque él está ahora en su cuarta vida, en la vida eterna. Se ganó estar al lado del Cristo Redentor, donde seguro nosotros estamos, está feliz, enviándonos sus bendiciones, su amor, su compañía. Bueno, comandante, para que usted sepa, logramos en el año 2012 vencer la roca dura del 7% de pobreza extrema y ya bajamos al 6% y vamos al pobreza extrema cero. Aquí están los datos. Miren, miren ustedes qué bonito. Aquí están los logros. Si quieren preguntar dónde está el petróleo, aquí está el petróleo. En nuestro pueblo, en su educación, su salud, en las viviendas. Pendiente con los pases de vivienda. Estamos en jueves de vivienda y en 2 minutos vamos con la vivienda. Aquí está, miren, los datos oficiales. Comandante en jefe. ¿Cómo costó bajar del 7% duro que está aquí? Y miren, ya 2012 vamos al 6%. Y nosotros al llegar al 2019 con el programa de la patria, con nuestro programa de la patria, tengan la seguridad, y nosotros lo juramos aquí frente a ustedes, nosotros tenemos que llegar al 2019 con pobreza extrema cero. Ningún venezolano puede vivir en pobreza extrema en esta patria de Bolívar. Así que, verdaderamente, esta lección de petróleo que estamos rememorando, porque todo esto lo ordenó el comandante Chávez. Nosotros tenemos que ser expertos petroleros, todo el pueblo. Un pueblo de expertos petroleros, niños expertos, jóvenes expertos, trabajadores expertos. Nosotros no podemos calarnos la discriminación de la burguesía que dice, no, nosotros somos los sabiondos, nosotros sabemos y sabemos tanto que a veces saben mucho y no saben nada. Aquí quien tiene que saberlo todo es el pueblo, democratizar el conocimiento, pero hay que poner de parte y parte, ¿verdad?